Ya, aquí comienzo a grabar, entonces les repito para los compañeros que puedan ver esto después y que tienen problemas de conexión. La gente de Ingeniería Civil en Minas y la gente de Ingeniería Civil Informática tiene clases el bloque el lunes 7-8, de 16 a 18:10, todos juntos, y después los cursos se dividen en una Ingeniería Civil Minas A, una Ingeniería Civil Informática A, el viernes 1-2, que tienen clases con el profesor Larrondo, de 8:20 a 10:30, y el siguiente grupo, que es Ingeniería Civil Minas B, Ingeniería Civil Informática B, tiene clases, el bloque 6, clave 6 y 7, de 14:50 a 17 horas conmigo, ¿ya? Cualquier cosa que puedan tener problemas me van contando y vamos a tratar de solucionarlo. Entonces, uno, material de algoritmos. Si este ya lo han visto o vieron un parte con el profesor Larrondo, me van diciendo para que hablemos de otras cosas igual. Entonces, ¿qué es lo que son los algoritmos? ¿O de dónde viene el concepto de algoritmo? ¿Quién cree usted o qué creen ustedes que es un algoritmo? ¿O qué se imaginan que es? Cualquiera puede contestar. ¿Para qué? Patrones. Un ¿O algoritmo porque esto es tiene una una, secuencia de porque pasos. tiene una historia? La solución a un problema. ¿Ya? ¿Soluciona un problema, correcto? Una secuencia de pasos Secuencia de pasos, correcto, para solucionar un problema. para solucionar un problema. Muy bien. Una secuencia de orden. Ordenada, exacto. Este problema fue creado, no, esta forma de solucionar problemas, y en realidad es una forma de, es un tipo de competencia, una forma de poder resolver problemas, como ustedes dicen, de manera ordenada, de manera secuencial, de manera lógica, con un fin en particular, y que tiene como objetivo, como ustedes bien dicen, resolver problemas. Los algoritmos son un problema de resolución más que todo matemática, una forma de ver la vida de forma matemática, de forma ordenada. La idea fue creada por este matemático o astrónomo que se llama Al-Khwarizmi. Fíjense de cuándo se creó esto, del siglo noveno. Este matemático, ¿cierto? La idea es, para él, buscó una forma de resolver ecuaciones matemáticas de manera ordenada y ayudó también a poder difundir el tema, el numeración, la numeración matemática, de como la conocemos ahora, y ayudó además a conocer el número cero, para que vean la importancia de este caballero y por qué los algoritmos son lo que son actualmente. Profe, no se ve la pantalla. ¿No lo estoy compartiendo? No parece que a varios les pasó. Déjenme, algo apreté. Ahora sí. ¿Pueden verlo? Sí. Ya, Ahora sí. les estaba mostrando eso y luego les mostré eso. ¿Ese no es el matemático que aparece en las portadas del libro de Baldor? No, el Baldor es otro personaje. Parece que sí, parece que sí. A ver si alguien puede confirmar. Sí, es que todos pensaban que Baldor era ese árabe, creo, y no, preciso, era un matemático antiguo. Sí, es que este caballero fue muy importante en la matemática y el álgebra, por eso les digo que a lo mejor puede ser el mismo. De hecho, si alguien puede confirmar, que nos diga. Y como les decía, ¿confirma? Programar. Ahora les pregunto yo, si el concepto de algoritmos es una secuencia lógica de un paso, ¿cierto? Que resuelven un problema. ¿Qué es lo que es un programa? ¿O qué creen ustedes que es un programa? ¿Y en qué se Secuencia de procesos. Sí, o sea, un algoritmo también es una secuencia de procesos, o puede ser descrito como una secuencia de procesos. Yo creo que la programación es un conjunto de sus programas que resuelven algo. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Un sistema? Sí, porque dice, es una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para un determinado problema. O sea, son instrucciones, todo es sistema, al final. Todo es sistémico. Pero la pregunta mía es, ¿qué diferencia el algoritmo de la programación? Perdón, el algoritmo del programa, en realidad. Claro. La ecuación. Lo otro es como la fórmula, ¿o no?
¿Cómo dice? Pero El algoritmo es como la fórmula, las letras, y el sistema es el que lo opera la computadora en sí, ¿o no? Correcto. Pero un algoritmo, ¿en qué puede estar escrito? Que ya lo vamos a ver después, obviamente. Profe, ¿no es la estructura la diferencia? La estructura de la diferencia sí, pero la base es la misma. El tipo de lenguaje. distintos Correcto. tipos de ¿Quién dijo paradigmas. eso? ¿Quién dijo tipo de Sebastián lenguaje? Vázquez. Muy bien, el tipo de lenguaje. Un algoritmo puede ser descrito de manera hablada, puede ser descrito de manera gráfica, puede ser descrito de manera casi como programación. Pero un programa no puede ser descrito de ninguna forma más que con un lenguaje de programación. La gente de ingeniería civil en minas pudo conectarse, ¿cierto? No todo. Sí, pero quedaron varios fuera. Hay Sí, varios ¿por qué? afuera. ¿Qué pasó? ¿No pueden entrar? ¿Por qué? No sé. Pucha, por temas de conexión. Mándenle el link. ¿Cómo es probable? Les voy a mandar el link de nuevo. Les mando el link de nuevo. El link de nuevo. A lo mejor no saben que puede ser el mismo. Ya no importa. Pero a ver si se conectan. ¿Qué lenguajes de programación conocen? ¿La gente de ingeniería civil en minas ha escuchado esa palabra media rara? ¿Lenguaje de programación? Python. Python. Python va a ser el lenguaje como Más. C++. Trinket. Trinket también es un eh, lenguaje, pero un lenguaje de programación por bloque. Java. Java, correcto. Cada uno de esos tiene diferentes utilidades. Por lo tanto, eso lo vamos a ir viendo después. Pero cada uno sirve para cosas diferentes. Entonces, un programa es una secuencia de instrucciones, al igual que un algoritmo, pero el programa está escrito en un lenguaje de programación en particular, como cualquiera de esos que vimos nosotros anteriormente. El primer programa lo escribió una mujer, de hecho, fue la primera programadora de la historia, que escribió un programa en un lenguaje que se utilizaba en ese momento para poder trabajar problemas matemáticos complejos. ¿Qué fue eso? Entonces, jóvenes, esto a modo de introducción, nuestro curso se llama Algoritmos y Programación, por lo que después de esta semana nos vamos a dedicar a modelar algoritmos y nos vamos a dedicar a crear programas. Pero primero, necesitamos saber cuáles son los tipos diferentes de programas y diferentes tipos de formas de pensar en forma programática. Entonces, ¿qué es lo que existe acá? Paradigmas de programación. ¿Qué es lo que es un paradigma de programación? Y de esto se va a tratar una de las evaluaciones. Así que tomen nota ahora de esto. Vamos a hablar lentamente. Pero Ya. el día lunes vamos a hacer dos cositas. Vamos a evaluar vamos a hacer una pequeña tareita online y vamos a hacer una pequeña prueba online también. ¿Ya? Que tiene que ver con esto y con lo que vamos a ver después. Algoritmo de programación. Un paradigma. Ahí dice paradigmas de programación y hay varias palabras o símbolos extraños. Dice HTML5, dice PHP, dice C++, dice JavaScript, dice Java. Todos esos son lenguajes de programación, ¿cierto? O al menos se conocen como lenguajes de programación, excepto uno, que es HTML, PHP. Pensé que era. PHP. Es un lenguaje de programación. JavaScript es un lenguaje de programación. ¿Alguno de ustedes, de cualquiera de las dos carreras, alguna vez ha hecho páginas? Yo he tratado Yo he hecho con páginas. algunos lenguajes. Hola, mundo. No. HTML con PHP. Con HTML, PHP No y sé hacer nada. C Sharp para diseñar la página. Ya. Un WordPress. Es cierto, se pueden hacer todas esas cosas. Pero HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje marcado. ¿Por qué? Porque tiene otra utilidad. Por ejemplo, nosotros con PHP o con JavaScript o con Python
intrínsecamente no podemos crear links, por ejemplo, o no podemos mostrar imágenes por pantalla, como lo podemos hacer con HTML, que hay diferentes tipos de etiquetas. De hecho, HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto que tiene otra utilidad, sirve para otra cosa, pero no es un lenguaje de programación, porque carece de algunas estructuras en particular de los lenguajes de programación, que ya lo vamos a ver después y se van a dar cuenta por qué. A diferencia... ¿Ah? No es matemático, que la Eh, forma de hacerlo. HTML Sí. ¿No tiene librerías? HTML es el lenguaje, para lo único que sirve es para mostrar cosas por pantalla y para etiquetar. Es guardar caracteres. Claro, para guardar etiquetas, por ejemplo, la etiqueta link o la etiqueta Body. encabezado, body, ¿cierto? Metadatos, lo que sea. Mira, métanse a una página que les guste, al mismo portal UM, a ver, ojalá que no me metan nada raro, El código de fuente. ¿sí? Pero va a aparecer ahí el dato de alguien, no creo, si está bien programado. Vamos, metámonos al código de fuente. Esto que está aquí es HTML. A esto es lo que me refiero. Me refiero a que tenemos listas, tenemos clases, el body que ustedes vieron, ¿cierto? Todo esto. Pero esto no es un lenguaje de programación, porque carece de algunas cosas. Por ejemplo, no podemos sumar cosas en HTML. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio algunos el otro día, cuando sumábamos cositas? Sí. Sí, no Ah, podemos... presente. no, en HTML no existe el concepto de variable, por ejemplo. No, o sea, que no tiene funciones. Ya. En HTML no existe el concepto de ciclo, no, de entrada y salida. En HTML Eso es como, El profe, estilo. CSS. eso es como ¿Cómo? parecido a cuando uno edita la página de Wikipedia, ¿o no? Sí, pues la página de Wikipedia es puro texto y el mismo Wikipedia se encarga de formatearlo. Uno lo que hace es meter las palabras e indicar cuál va a ser el link y indicar hacia dónde se enlaza, algo así, ¿o no? Ya. Eso es una wiki, pero en realidad no es más que eso. Pero por ejemplo, Ya. acá, fíjense, acá dentro de HTML Ajá. podemos embeber código de fuente. Ese código de fuente, que es de lenguaje de programación, no es HTML. Eso que marqué ahí. ¿Por qué? Porque tenemos asignaciones de variables, tenemos operaciones aritméticas, ¿ya? Y palabras raras que todavía no es necesario que sepamos todo lo que significa. Pero, Perú. ¿cuál es la gracia? ¿Y por qué le llaman paradigmas de programación a esta cosa? Porque los lenguajes de programación sirven para diferentes cosas dependiendo de lo que queremos hacer. ¿Qué es un paradigma? A lo largo de la historia, el término paradigma fue objeto de muchas interpretaciones. Su origen griego significa modelo, ejemplo o patrón. Sobre este punto de partida podemos hablar de un paradigma como un conjunto de creencias, prácticas y conocimientos que guían el desarrollo de una disciplina durante el periodo de tiempo. Eso es un paradigma, es decir, una forma de ver las cosas. ¿Ustedes qué pantalla ven? ¿Ven esta pantalla que tengo yo, cierto? ¿No? ¿El HTML desapareció? Sí. Sí, eso pareció. ¿Qué son los paradigmas de programación? En diversas ramas de la ciencia, un conjunto de ideas en vigencia puede ser reemplazado drásticamente por otro, que entra en conflicto con él y se demuestra muy acertado. La programación tiene sus propios paradigmas, pero el término paradigma de programación no necesariamente representa un modelo único que debe ser presentado hasta cuál es mejor. De hecho, actualmente hay muchos paradigmas que coexisten en armonía. Un paradigma es una forma de ver las cosas, es una forma de programar. Intuitivamente les pregunto yo a ustedes, ¿qué tipos de paradigmas creen que existen? Lenguaje en programación. Sí, todos son lenguajes de programación, Por pero sirven para ejemplo, diferentes cosas. lenguaje C++ y Java creo que era orientado a objetos, que significa que es para construir cosas, ¿cierto? Sí. Java el lenguaje funcional, por ejemplo, Usted, Sebastián, creo que era ¿cierto? Tomás. Tomás. Diga el puro funcional y dejemos que sus compañeros respondan el otro porque parece que sabe un poquito más que el resto. Ok. ¿El funcional es para qué? Ese, el orientado a objetos, yo sé para qué es, pero el funcional, no me acuerdo si era para programas matemáticos, netamente matemáticos. Claro, es para desarrollar el concepto de función. Una función es un elemento que toma un valor y retorna otro dependiendo de una fórmula matemática o un modelo. Esa es programación funcional.
¿Alguien más se imagina qué tipo de paradigmas de programación existen? ¿O qué intuitivamente? Jóvenes, cualquiera puede responder. Paradigma de programación. Digan cualquier cosa. Si, aquí no importa que se equivoquen. Vida. Ya, sí hay, pero hay programación del punto de vista lineal. Programación, Ajá. hay programas que simulan, Ya. por ejemplo, el comportamiento de el sistema inmune biológico. Es decir, Ajá. atacan algo, se comen algo y lo modifican, lo mutan, etcétera. Yo creo Ah. que el paradigma lógico y el imperativo. Paradigma lógico e imperativo también. ¿Quién dijo eso? Yo. Yo. Dylan. ¿Dylan? Pero lo leí en un libro, pero de reojo solamente, y me acuerdo de ello. Sí, está bien, pero me dijo, ya su compañero Tomás dijo dos cosas, usted dijo dos cosas más, entonces, y yo le estoy diciendo que sí. Me está diciendo imperativo, me está diciendo lógico, Tomás dijo orientado a objeto y dijo funcional. Entonces los paradigmas dependen del problema que existe. Parece que dependiendo del problema que tenemos, es el problema que queremos resolver. Les pregunto yo a ustedes, para todos los que juegan. ¿Qué tipos de paradigmas de programación existen en un juego como... Digan uno, cualquiera. Fortnite, ¿juegan Fortnite? No, son muy grandes para jugar Fortnite. No. Puerto Caño. guerra. ¿Ah? Minecraft. CSGO. Minecraft. CSGO. Minecraft. Ya, Minecraft. Muy bien, Minecraft. No, pues yo nunca he jugado eso. Yo tampoco. Su LOL, profe. Ay. Star Fox 64. Ark. Duty, po. Bueno, Need un, for Speed. juego genérico da lo mismo. Ya, tomemos el Need for Speed, todos saben que es de auto. Sí. GTA. El juego Need for Speed, los autos están modelados con el paradigma de programación orientado a objeto. ¿Por qué? Porque un auto es un objeto. Quiero que sea un objeto, es un objeto que se deriva de una clase. ¿Qué es lo que es una clase? Una representación abstracta de un objeto de la realidad. Un auto, por ejemplo. La clase tiene atributos y tiene comportamientos. ¿Qué atributos tiene un auto? Tiene un color, tiene una cantidad de ruedas, tiene una cilindrada, tiene, qué sé yo, si aerodinámico o no, qué sé yo. Y tiene comportamientos. ¿Eso sería lógico? No, ese es orientado a objetos. No, pero lo que estaba hablando delante. La programación lógica es otro tipo de programación que pero se basa en las tablas de verdad. Es decir, los i, los o, los o exclusivos, todo eso hay que manejar para poder hacer programación funcional. Consulta, profe, por ejemplo, un juego online de ajedrez, ¿tiene dentro de eso lógica? Por supuesto que tiene lógica. Lógica matemática. En realidad, esa es la palabra clave, y por eso, y lo vamos a ver después, esa es la razón por la cual dicen que los computadores son ceros y unos, porque no hay más opciones que ceros y unos. Y todo eso puede ser operado mediante lógica. Ustedes han tenido ¿Sí? Dígame. No, termine, disculpe. Pero pregúntame nomás, porque la música. Tengo una Bájale la música. Un Perkin tiene música. Usted hablaba de Vocabulario. un idioma, pero serviría, digamos, lo que utilizaban en la guerra, como por ejemplo la clave Morse. Sí, pero la clave Morse también es un lenguaje, pero es un lenguaje para comunicarse. Y también podría ser programación, pero carece de algunas estructuras que lo hacen el lenguaje de programación. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se compone una oración en español? Lo básico, tiene que tener dos letras. No, tiene que tener dos Palabras. No, porque una palabra también tiene letras, pero no es una oración. El verbo, ¿cierto? Lógica, po. A nosotros nos enseñaron de que toda oración en español tiene que tener un verbo porque toda oración tiene que tener una acción, ¿cierto? Claro. Y siendo más abstracto, la oración tiene que tener un sujeto y un predicado, y es el predicado el que tiene el verbo, ¿cierto? Ya.
Toda esa lógica nosotros ya la aprendimos y sabemos la gramática y podemos entender a alguien que habla, ¿cierto? Con cierta estructura. Incluso le podemos entender a la gente que viene de Estados Unidos o gente que viene de Europa y que no sabe español, pero que se da a entender, porque igual maneja cierta lógica, ¿cierto? Claro. Ya, eso es un lenguaje, una serie de códigos, una serie de estructuras que le dan cierta significado al interlocutor. En nuestro caso, el interlocutor es el computador y nuestro lenguaje de programación nos sirve para que el computador nos entienda lo que queremos que haga. Esa es la Buena gracia. analogía. Profe, ¿Ah? ¿cómo se llama el sistema ese cuando que yo estuve viendo una cosa ahí que decía que el computador leía solamente los 1 y los 0? Algo así? Sí. El sistema binario, ¿cierto? Ese es el sistema binario. ¿Por qué? Porque ¿Es por la electricidad? tiene una base electrónica. Eléctricamente, por un cable tenemos dos opciones nomás. ¿Pasa o no pasa corriente? Si pasa, es un 1, si no pasa, es un 0. Y la puerta lógica que existe dentro de la placa es la que hace las operaciones. Y esas operaciones son lógicas. ¿Ustedes conocen las tablas de verdad? Sí. Ya, las tablas de verdad son la base del funcionamiento de un computador. Existen los I y existen los O. ¿Se acuerdan cuando el O es falso? Ahí me perdí. ¿O cuando el I es falso? ¿O 0, lo que sea? Yo lo vi con V y S, eso. No, está bien, no se preocupen. Eso lo vamos a retomar después cuando trabajemos en los diagramas de flujo. Cuando el computador le demos opciones para seguir uno u otro camino de la programación, tenemos que saber lógica también. Pero tranquilo, no se preocupen, todo a su tiempo. Pero toda la lógica se basa entre 0 y 1. Entonces, cuando ustedes le digan que esto es de 0 y 1, ustedes ya saben de que no es 0 y 1, pues es electrónica, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué son los paradigmas de programación? Un paradigma de programación es un estilo de desarrollo de programas. Ustedes al final de este curso van a aprender a desarrollar programas y van a crear programas con cierto objetivo. Los lenguajes de programación necesariamente se encuadran en uno o varios paradigmas, a la vez que a partir del tipo de orden que permiten implementar, algo tiene relación directa con su sintaxis. Pregunta: ¿qué entienden ustedes por sintaxis? Y aquí empiezan a aparecer palabras que no aparecían en el lenguaje, ¿se acuerdan? Sintaxis, Sí. gramática. ¿Qué es lo que es la sintaxis? ¿O qué entienden por sintaxis? Estudia el orden, creo. ¿Un orden? Un orden y un orden y un sentido, por ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo sintáctico del español? Yo les pregunto todo esto porque después la programación es netamente eso, es ser súper, entre comillas, Es el lógico, orden de cuadrado, ¿sí? cómo expresarlo. Coherente, ya, perfecto. Por ejemplo, yo creo que La relación entre las palabras, el orden. Ya, perfecto. Por ejemplo, los sustantivos. Fondo que la oración tenga coherencia. Sí. Por ejemplo. ¿Y qué es sintaxis? Está bien, pues ¿Cómo se usan las palabras? ¿Cómo se usan las palabras? ¿Cómo se usan las palabras y en qué orden, cierto? Ustedes saben que antes del sujeto viene un pronombre o un adjetivo, un adverbio. El orden. Ya, ¿cierto? De lo menos al más. Si yo digo yo jugar pelota, ustedes me entienden. Y si digo pelota jugar yo, también me entienden. Modo yoga. Sí, claro. ¿Cierto? Tiene que ser ordenado. Siempre tiene que ser un orden. Si yo digo yo pelota jugar, se entiende, pero ya no tanto. Jugar pelota. Entonces tiene que ser un orden lógico. Claro. El orden lógico de las palabras. La lógica que tiene la estructura de las oraciones y las cosas, sí. Como bien dicen, es un orden. Entonces,
Todo eso tiene que ver con la sintaxis. El orden en la relación de palabras. ¿Cuáles son los paradigmas de programación? Y aquí viene la primera actividad de 10 minutos. ¿Cuáles son los ¿Es con nota? es de participación? Si los empiezo a conocer, quiere decir que participan. Ya. ¿Cuáles son los paradigmas de programación? Quiero que busquen en Google y me digan un tipo de un lenguaje de cada uno de estos. 1. Imperativo. Los programas se componen de un conjunto de sentencias que cambian su estado. Son secuencias de comandos que ordenan acciones a la computadora. Declarativo. Opuesto al imperativo, los programas describen los resultados esperados sin listar explícitamente los pasos a llevar a cabo para alcanzarlos. Lógico. El problema se modela con enunciados de lógica de primer orden. Funcional. Los programas se componen de funciones, es decir, implementaciones de comportamiento que reciben un conjunto de datos de entrada y devuelven un valor de salida. Es lo que le decía a Tomás, que son como cajas negras. Orientado a objetos, el comportamiento del programa es llevado a cabo por objetos, entidades que representan elementos del problema a resolver y tienen atributos y comportamientos. Profesor, ¿Ah? orientado a objetos sería como más específico la robótica, por decirlo así, ¿o no? ¿Por qué dice usted? ¿Por el concepto de objeto? ¿Eh? Es que un objeto no tiene por qué ser algo que usted puede necesariamente tocar. Algo tangible. Claro. Podría Pero relacionarse con yo los me refiero a juegos. porque un robot o algo así está programado. Entonces, por eso yo es una consulta más que nada. Sí, por supuesto, también es una representación de un elemento de la vida real. Un elemento Puede de- ser puede- una mesa, un computador, no sé, un parlante, cualquier cosa. Ah, cualquier cosa, objeto más que nada. Sí, en este momento puede usted verlo como cosa, sí. Después nos vamos a dar Ya. cuenta de que hay elementos que también no necesariamente son tangibles. Por ejemplo, el juego. El juego también es un objeto. Claro, es una cosa, pero no es tangible No, no, en no. sí. No el juego de mesa. El juego en sí, la sesión de juego es un objeto. Pero el objeto se puede tocar. Usted no se lo, cuenta. se lo imagina. Una cuenta es un objeto. ¿Ya? Un usuario es un objeto. Pero un usuario no es usted. El usuario se compone de un nombre, un password, lo que sea. Dragon Claro. Master P80. Y otros más recientes, dirigidos a eventos y orientados a aspectos. Entonces tienen 7 tipos de paradigmas. Díganme un tipo de lenguaje de cada uno. El imperativo puede ser Pascal. Puede ser, Pascal, se fue como Me lo acabo de robar. cuando era en blanco y negro, era en Pascal. Me siento estafado. Lógica proposicional. ¿Cuál es proposicional? Pero tienen nombres comerciales. Prolog, por ejemplo, es un nombre lógico. Un paradigma lógico, un lenguaje, perdón, lógico. Funcional es Haskell. Haskell, ya. Me lo acaban de robar. Orientado a objeto tenemos 2, eso es fácil. PHP y Java son orientados a objeto. ¿Ah? ¿Entonces van por orden? No necesariamente. Yo tengo uno. El Vale, Lua, vale. que Yo ¿Ah? tengo el de... El Lua. El de objeto. ¿Cuál? Pucha, vos se me sacó la cuestión. A ver. Dale, crack. El Fortran. Clarion, Delphi, Eiffel, Java. Son todos lenguajes orientados a objetos. Por ejemplo, Sí. profe, Sí. en el Sí. lógico está el Prolog, ¿cierto? Prolog es un lenguaje de programación lógico, sí. Ahí está el Python, también me sale el Ruby, Smalltalk, Objective, sí. Ya, pero quiero que se detenga en Python porque Python lo puede encontrar en casi todo esto. Puede ser imperativo o declarativo o lógico o funcional o Es orientado. como el comodín. Es como el comodín, exacto. Profe, una consulta. ¿Ah? ¿Usted las clases las graba y las sube a algún... Sí, eso pretendo hacer, ¿Pero lo está haciendo o si no para grabarla al tiro? No, yo estoy grabando, supone. Ah, ya, bueno. Saludos. Profe, Dígame. escala Ahí está, serviría está como, recording. ¿Ah? como funcional, ¿o no? ¿Cuál? Escala. Scala también es funcional. Ya, y de estos de acá, orientado a eventos y orientado a aspectos. Ah, ya me pillo. Orientado a aspectos puede ser HTML, ¿no? ¿Ah? Orientado a aspectos PDF, HTML. ¿no?
PDF es un formato de archivo, no. Pues no aparece nada, de hecho. Es, Oh, es si como si por aparece. variables, Fue lo Hay que co- enseñó el dirigido otro día por eventos. lo que Ajá. enseñó el otro día en Trinket, se llama el programa. Evento sería Lo de el Trinket fue escritorio de Windows. el lenguaje de programación en bloques. ¿Ya? ¿Cómo dijo? ¿El escritorio de Windows se podría ocupar como eventos o no? Sí y no. Sí, no. Aspectos Un- de- un- es que, fíjese, un evento es un suceso externo generalmente accionado por el usuario. Entonces, Cuando el el usuario buscador de tiene Google lenguaje podría ser como un evento. Tinder es una aplicación que está hecha, no me Por acuerdo en qué cosa. ejemplo, los frameworks, por ejemplo, .NET, Visual Basic, puede ser para aspectos o para eventos. perdón. Son frameworks, usted lo dijo. Un framework, para eventos. un framework es un conjunto de librerías que están escritas en un lenguaje en particular. El mismo Java puede servir para eventos. Java también tiene eventos. Sí, pues hay algunos que son híbridos, que tienen varios tipos de comportamientos también. Java es orientado a objetos, igual tiene una librería orientada a eventos. Por ejemplo, que se conectan a un control, que se conectan a una pantalla touch, a voz, también es un evento. Gritarle al Eso computador. sería Siri. Gritarle al computador, sí reacciona a eventos también. Claro. Ahí tienen otra actividad Face que no, ID que no, también. tienen otra actividad que no es obligatoria. Escojan una aplicación que les guste, por ejemplo, Tinder, y vean en qué lenguaje de programación. Alguien nombró Tinder recién. Que vean en qué lenguaje de programación están escritos. E indaguen un poco. ¿En qué lenguaje de programación están escritos? Por ejemplo, Ya. Facebook. Por ejemplo, Soy VM. no sé. Soy VM. Mientras buscan, me voy a desconectar porque se me va a acabar y me conecto completamente. Oiga, antes Ajá. que se vaya, Ajá. dice que aquí es Java, Objective-C y me sale otro que es C. ¿Cuál? Eso me sale el lenguaje de programación de Tinder. Ya, pues ahí están. Instagram, Toma. Python. Si quiere, Soy una aprender, bestia. si quiere aprender más, tiene que meterse al lenguaje. Ya me desconecto y me conecto al tiro. Vale. Eh,